Y esta es una nueva sección que nos da mucho gusto tenerla. Estamos de estreno, ¿verdad? Eso, bueno, mi negrito. De lo que nadie habla, nadie. Y es que nadie habla de temas que terminan siendo, pues, tabús, cosas prohibidas, cosas que la sociedad no quiere tocar de repente. Y está con nosotros Estela Durán, como siempre, nuestra hermosísima Edelmira Cárdenas, Edelmira, y bueno, su hija René. René, bienvenida. Muchas gracias. Hermosa. Con razón saliste tan bonita, fíjate, ya vimos. Muy bien. Y bueno, René tiene Asperger y viene a compartirnos un tema sumamente delicado que vivió en la escuela, ¿no? Entonces, para empezar, Estela, si te parece, ¿qué es el síndrome de Asperger? O sea, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Bueno, tú como padre y como especialista, ¿de qué se trata? Sí, es un trastorno que de verdad es muy complicado el diagnóstico. Y precisamente porque es tan complicado el diagnóstico es que estamos en este momento aquí, porque son de las cosas que nadie habla. Y esta sección precisamente va a ser para ustedes, para que podamos platicar de lo que nadie habla. Y en este sentido, mi reina, muchas gracias por estar aquí. Les cuento rápidamente que el síndrome de Asperger tiene que ver muchísimo con todo lo que es la dificultad para socializar. Son personas a las que se les dificulta muchísimo la interacción social, tienen conductas obsesivas, tienen problemas para leer, para escribir, incluso las matemáticas se les complica bastante, tienen a veces movimientos extraños, tienen muchísimo nivel de ansiedad, de repente tienen falta del sentido común, les cuesta trabajo el doble sentido o de alguna manera son muy literales, a veces tienen retrasos en la motricidad, tienen algún tipo de torpeza física y bueno, pues claro, es un poquito lo que es el Asperger, pero sí es muy difícil de diagnosticar. A ver, Edelmira hermosa, primero, aunque tú eres parte del equipo y todo, gracias de verdad por contarnos tu historia, porque estas son las partes íntimas de nuestro equipo, ¿no? Y sabemos que René tiene Asperger, precisamente. ¿Cómo lo identificaste? Porque, bueno, ella lo explicó precisamente todo lo que uno tiene, pero bueno, yo me identifiqué con la mitad, obviamente, sí. Y mucha gente nos pasa, ¿no? Exacto, explicaste todo, pero ¿cómo lo identificaste, amiga? Bueno, desde bebé, para empezar, agradeciendo siempre el tratar este tema y más con Estela. Uno como especialista cree que todo lo sabe y que ahí vamos caminando. Ella desde los 6 meses no dejaba de llorar cuando un extraño la cargaba o cuando la acostaba en una cuna que no era de ella. Me di cuenta que algo no estaba funcionando bien. El diagnóstico nos costó 14 años. Fíjate, wow. Mi hija transitó entre psicoterapias, paidopsiquiatras, terapeutas, que si tiene ansiedad exacerbada, que si nació con depresión, que a los 14 años un psiquiatra que llegó a nuestras vidas me dijo, lo que tiene René se llama Asperger, pero qué mejor que mi hija platique su historia. Claro. Aquí lo importante es mi hija y me gustaría que ella platicara su historia. Hermosa, cuéntanos un poquito, abiertamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu caso? ¿Y por qué estás aquí? Que estás en familia. Cuéntanos todo, mamacita. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí, muchas gracias. Claro. Mi caso fue que es muy agridulce mi vida, con el apoyo de mi familia, de mi mamá, de todos, pero a la vez toda mi etapa escolar sufrí bullying y discriminación, tanto por parte de alumnos, maestros y padres de familia. Uh-huh. Y yo creí que la universidad iba a ser totalmente diferente, pero no fue así. Hubo una falta de empatía por parte de la Facultad de Psicopedagogía y mis compañeras. Yo me sentía relegada, como un fantasma invisible. Y había una compañera que ya desde hace mucho estaba muy molesta conmigo. Hubo una situación, ella me agredió verbalmente. Claro. Y yo en defensa propia la empujé. Ella levantó un acta de violencia contra mí. Yo soy suspendida 8 días y en temporadas de exámenes. Imagínate cómo es eso para mí. Claro. Depresión, ansiedad, estrés, y esto afectó mucho en mi promedio de la universidad. Y yo creo que fue gracias a un ángel, que es la vicerrectora académica, que tengo mucho que agradecerle, claro. que me ayudó mucho. Yo toqué puertas, mandé correos, fue muy difícil para mí. Estos 2 últimos meses han sido bastante difíciles. Claro. Tienes toda la razón, pero además lo explicas perfectamente bien, Estela. ¿Qué hacemos
¿qué tendría que haber hecho, número uno, la escuela? ¿Cómo aprendemos a tratar, a comprender, a identificarnos, a tener empatía? Exacto. ¿Cómo lo hacemos nosotros como sociedad? Aquí el tema es que hay mucha ignorancia. Y precisamente en esa ignorancia, de repente la gente como que se escuda. Ah, es que yo no sabía. Aquí yo platicando con Edelmira, me dice que efectivamente ella sí le había platicado todo este tema y la escuela debía de haber intervenido y debía de haber empatizado con ella y sobre todo tendría que haber hecho de verdad, la tendría que haber cuidado y protegido porque sabía perfectamente el diagnóstico y Sí. Edelmira estuvo. Sí, O sea, desde un principio. La escuela hizo un examen de admisión, el cual mi hija pasó. Hizo estudios psicométricos, la cual pasó. Ellos sabían el diagnóstico. El problema es que mi hija está en una escuela de psicopedagogía, Exacto. donde su proyecto más importante es de inclusión y dentro del aula, dentro de la institución, no supieron darle contención ni a una parte ni a la otra. Hubo ignorancia, hubo mucha discriminación, Negligencia. hubo negligencia, mandamos correos, tocamos puertas, hablamos, pedimos ayuda. exacto, tú Y hablaste, yo no alzaste la voz. entiendo, no hay una respuesta, la institución no me dio respuesta, gracias, y la única persona que me dio la cara es la vicerrectora, pero digo, ¿hasta dónde nuestra sociedad, hasta dónde un padre de familia se mantiene ignorante, que no sabe detectar a tiempo, que no sabemos cómo tratar este tipo de situación y donde les estamos partiendo la vida? Y a veces, A Edelmira, jóvenes y muchas niños. veces los papás se tapan los ojos y no quieren ver que hay algo que se sale de la normalidad Claro. y no se atiende. Ese es el tema. Y si también dentro de nosotros, como familia, no tenemos esa capacidad para decir, nos da miedo tocar que hay algo que se tiene que atender. Claro. Y que no nada más se tiene que atender, pero se tiene que hablar. Claro. Ahora, obviamente, ¿cuántos casos habrá? Por eso nadie habla Es de de estos los que temas. nadie habla. Ahora, René Hermosa, ¿por qué decidiste? Lo cual además requiere de mucha valentía, de mucho carácter, lo cual te agradecemos mucho. ¿Por qué decidiste venir a contarnos tu tema? Yo decidí venir porque yo no quiero ser invisibilizada, no quiero que me miren con lástima. Yo quiero hablar por todos esos chicos que no han terminado la universidad por la misma razón que yo o la escuela, por el bullying. Yo soy esa voz porque bastantes no tienen esto. Y yo quiero que conozcan a René, una chica sensible y amorosa que quiere pasar la universidad y hacer su proyecto de inclusión. De verdad nos conmueve mucho tu honestidad y sobre todo el tono tan honesto, o sea, de cómo nos llegas. Te lo agradecemos de verdad, Gracias. Hermosa, Gracias, independientemente mi del amor a tu mami. Gracias. Tienes las puertas gracias por estar de aquí Quiero, mi reina. abiertas, ¿ok, René? Aquí tú puedes ir cuando tú quieras, ¿no? Y para adelante. Gracias, Mira, gracias, padres, gracias. por favor, hay que acudir, hay que pedir ayuda, hay que apoyar, hay que sostener y hay que ser inclusivos, porque en esta vida lo más importante, dirían, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si ustedes en Totalmente. casa tienen algún caso que nos quieran compartir, por favor, escríbanos a las redes de hoy. Incluso también me pueden escribir a mí directamente a las redes, que por supuesto que les daremos voz, así como le dimos voz a René. Gracias. Y créanme, esto es de lo que nadie habla y es para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Negrito, te Estelita. quiero. Gracias, Gracias, hermosa, mi amor. gracias, mi reina hermosa. Gracias. Y bueno, vamos contigo, mi Andy. Cuéntanos.